Hola alumnos y alumnas de octavo año. Bueno, decidí hacer un video para poder abordar a los compañeros que no han tenido acceso a las clases virtuales, pero también con el fin de poder retroalimentar y poder clarificar ciertas dudas que a lo mejor a ustedes les van quedando con las clases. Y para eso me voy a focalizar con el objetivo que hemos trabajado dos clases atrás, ¿ya? Clasificar e identificar números racionales. Esto está dentro de la unidad número 1, ¿ya? Y es el objetivo continuo de los números enteros que ya habíamos visto de multiplicación y división. Bueno, ¿pero qué son los números racionales? Habíamos conversado que los números racionales son números que ustedes conocen, ¿ya? La letra Q que está aquí al lado izquierdo, derecho, perdón, es la letra con la cual se designan los números racionales, así como los números enteros son el conjunto Z, los racionales son el conjunto Q, ¿ya? Son los conjuntos entonces que se denominan con una letra. ¿Quiénes son? Son las fracciones y son los números decimales, ¿ya? Estos dos conjuntos numéricos, perdón, estos dos grupos de números forman los números racionales o el conjunto de los números racionales. Cuando nosotros tenemos una fracción, por ejemplo, aquí tenemos un quinto, nosotros podemos dividir esta fracción. ¿Y cómo la dividimos? Decimos 1 dividido en 5. Recordemos que cuando trabajamos fracciones, la línea divisoria nos indica que tenemos que dividir estos dos números. Dividimos primero el numerador y luego el denominador. Si yo pregunto, ¿cuánto es 1 dividido en 5? No podemos porque el 1 es menor que el 5. Por lo tanto, decimos que 0. Para poder resolver esta división, entonces nosotros hacemos un canje de este entero por décimas, que son los números ya decimales. Como trabajamos con décimas, entonces colocamos la coma. Y decimos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 10 o qué número multiplicado por 5 me da 10? Y tenemos que el número 2, al multiplicarlo por 5, nos da 10 y sobran 0. Como pueden ver, el número decimal que se obtiene de la división de esta fracción es 0,2. Luego, si queremos dividir 3 dividido 9, lo podemos hacer utilizando nuestra calculadora. Y para eso yo también les pido que puedan usar sus calculadoras y así puedan resolver estos ejercicios. Si nosotros dividimos entonces 3 dividido 9, nuestro resultado va a ser 0,3, 3, 3, 3 y 3, infinitas veces, ¿ya? No sabemos cuándo va a terminar. Luego dividimos 2 dividido 11 y tenemos que nuestro resultado es 0,18, 18, 18 y 3 puntitos porque no sabemos cuándo va a terminar. Luego dividimos 59 dividido en 45 y tenemos que el resultado es 1, un entero, 331, 1, 1, 1, 1. Ya. ¿Cuál es la finalidad de poder hacer la división de estas fracciones y transformarlas a número decimal? Que ustedes observen que hay números decimales que son finitos y también que hay unos que son infinitos. Cuando los números decimales son infinitos, nosotros tenemos opciones de abreviar esta escritura de los números, porque si yo quisiera representar el resultado de 3 dividido en 9, yo podría llenar una muralla completa y aún así no terminaría de escribir el 3, ¿ya? Entonces, en esta primera división, 1 dividido 5, nos dio solamente 0,2 porque el resto fue 0. Pero en el caso de los números decimales infinitos, nosotros podemos abreviar su escritura de la siguiente manera. Escribimos los primeros números, ¿ya? Y el decimal donde se repite, le ponemos una rayita sobre el número, ¿ya? A esto se le llama periodo. A la rayita que se escribe sobre el número que se repite en una división, se le llama periodo.
En el caso siguiente, tenemos que el número que se repite aquí es 18 en la parte decimal. Por lo tanto, el periodo va a ir sobre todo el número 18 para señalar que el 18 es aquel que se repite infinitas veces. Y en el caso de abajo, tenemos que solamente se repite el 1. Por lo tanto, dejamos todo nuestro número decimal tal cual nos resultó, pero el número que se repite, que en este caso es el 1, le vamos a escribir el periodo sobre el número. ¿Ya? Esta es una forma de poder abreviar números decimales que son infinitos. ¿Ya? Veamos ahora, porque también ellos se clasifican. Para recordar un poco, nosotros tenemos fracciones, y las fracciones se clasifican en propias, aquellas donde el denominador es menor que el numerador es menor que el denominador. Tenemos las fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador. Y para poder hacer una comparación entre las fracciones propias y las impropias, tenemos que las fracciones propias, para poder representarlas, necesitamos solo un entero. En cambio, en las fracciones impropias, para poder representarlas, necesitamos más de un entero, ¿ya? Y de las fracciones impropias podemos obtener también el número mixto. El número mixto, ya para que a ustedes les quede más claro, es la combinación entre los enteros que forman la fracción impropia más una fracción que en este caso sobra, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso de arriba, de 4/3, la pregunta es, ¿cuántos enteros pintados por completo tengo? ¿Ya? Y puedo escribir que tengo un entero. O la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 4? Y ahí tenemos también que el 3 cabe solo una vez en el 4. Y nos sobra, aquí podemos visualizar, un pedacito pintado de una división de 3. ¿Ya? Ese es el número mixto, y así como yo puedo transformar fracción impropia a número mixto, también puedo transformar número mixto a fracción impropia. Y tenemos la fracción igual a la unidad. Esta fracción es aquella donde el entero se pinta por completo, y lo podemos escribir de dos formas, como fracción unitaria o como número entero. Por ejemplo, aquí la fracción unitaria sería, tengo 3 partes pintadas de un entero que tiene 3 divisiones. Por lo tanto, toda fracción donde el numerador y el denominador sean iguales equivale a un entero. O también podemos hacer la pregunta, a veces, no sé, como para poder evaluar si entienden o no el contenido. Por ejemplo, aquí, ¿cuál debe ser el numerador de esta fracción para que esta fracción tenga una equivalencia a un entero? Y como ya vimos, el numerador y el denominador deben tener el mismo número, deben ser iguales, ¿ya? Luego vimos que los números decimales también se clasifican. Tenemos dos grupos. El grupo de los números decimales finitos, que son aquellos que tienen un inicio y un fin. Y tenemos el grupo de los números infinitos. Y de los infinitos tenemos una subclasificación. Tenemos los infinitos que son periódicos, aquellos donde solo una parte de la parte decimal se repite, o un número de la parte decimal, en este caso, se va a repetir. Tenemos los semiperiódicos, ¿ya? Donde también tenemos un número decimal que tiene 2 decimales después de la coma, pero solo uno de ellos se repite. Y tenemos los no periódicos, que son aquellos donde la división de la fracción tiene muchos decimales, pero ninguno de ellos se repite el mismo siempre, ¿ya? Como en el caso anterior. Por ejemplo, aquí tenemos que el número que está abreviado arriba es 0,5, 5, 5, 5, etc. ¿Ya? Y en este caso tenemos que el número que está ahí es el 0,5 y el 1, 1, 1, 1 repetido infinitas veces.
Y en el no periódico no sabemos qué número puede continuar, pero en ningún caso va a ser, por ejemplo, solo el 4, o el 34, o el 234. Siempre van a ser números distintos. Por eso se llaman no periódicos. Infinitos, pero no periódicos. Clasificamos los números decimales de acuerdo a la clasificación que hicimos anteriormente. Y por ejemplo, en este caso, el número 32 milésimas, ¿ya? Tiene un inicio y tiene un final. Por lo tanto, entra dentro de la clasificación de los números decimales finitos. Le voy a escribir solo la F. Después, para poder clasificar, solo debemos observar los números después de la coma, ¿ya? El número que está antes de la coma, la parte entera, aquí no tiene mucha injerencia para la clasificación, ¿ya? Para poder clasificar basta con que nosotros miremos qué ocurre después de la coma. Y aquí, los 12 centésimos que están escritos después de la coma, ambos tienen periodo. Por lo tanto, como ambos tienen periodo, podemos decir que son un número decimal infinito, pero además periódico, que siempre se va a repetir infinitas veces el 12. Después, tenemos 93 centésimos con el periodo sobre el 3. El número que no lleva periodo se llama anteperiodo. Periodo y anteperiodo, ¿ya? En este caso también es un número infinito porque ya con que tenga la rayita o el periodo sobre uno de sus números va a ser infinito. Pero en este caso no es periódico, es semiperiódico. ¿Y por qué semiperiódico? Porque solo de los dos números decimales que hay después de la coma se repite el 3. ¿Ya? Después tenemos el siguiente y volvemos a observar solo la parte decimal. Y cuando vemos la parte decimal, observamos que hay un número sin periodo. Por lo tanto, automáticamente pasa de ser un infinito, pero ahora no periódico, sino que semiperiódico. Y el último, solo el 3, tiene su periodo, por lo tanto, es un infinito periódico. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo transformar números decimales a fracciones, ¿ya? Y en este caso también lo hicimos por parte. Primero vimos los decimales finitos, luego vimos los decimales infinitos periódicos y finalmente los semiperiódicos. ¿Por qué los vimos por separado? Porque cada uno de ellos se va a transformar de una manera distinta. Por ejemplo, cuando trabajamos los números decimales finitos, aquí tenemos tres opciones de denominador, ¿ya? Y ahí se diferencian los tres grupos de números decimales. En los decimales finitos, nosotros tenemos tres opciones. Tenemos que el denominador puede ser 10, 100 o 1000. ¿De qué depende cada uno de estos? De la cantidad de decimales que tiene el número. Por ejemplo, en este caso, 5 décimos tiene solo un decimal después de la coma, por lo tanto, asociamos esa cantidad de decimales a una potencia de 10 que contenga solo un 0, que en este caso sería el 10, ¿ya? Un decimal, un 0. Dos decimales, 2 ceros, y 3 decimales, 3 ceros. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro numerador? Nuestro numerador va a ser simplemente el 5. El número sin la coma, ¿ya? Para el siguiente, lo mismo. Utilizamos el mismo número sin la coma y nuestro denominador lo vamos a asociar a la cantidad de decimales que tiene. En este caso tiene 1 y 2. Por lo tanto, el número potencia de 10 que tiene 2 ceros sería 100. Para el tercer caso, lo mismo. El mismo número sin la coma. Y ahora asociamos la potencia de 10 con 3 ceros, ¿ya? Porque tiene 3 decimales después de la coma. Y en este caso sería 1000. El que quiere corroborar que estas fracciones equivalen al número que aparece al lado, el número decimal, simplemente puede dividir 5 dividido en 10, 12 dividido en 100 o 345 dividido en 1000, ¿ya?
El último, todo el número sin la coma, siempre, ¿ya? 138 partido en dos números después de la coma, dos números decimales. Por lo tanto, lo asociamos al 100. ¿Ya? Entonces, decimales finitos, denominadores 10, 100 o 1000. Cuando tienen un inicio y cuando tienen un final los números decimales. Pasamos ahora a ver los decimales infinitos periódicos. Como aquí toda la parte decimal tiene periodo, también vamos a asociar tres números. 9, 99 o 999. Y al igual que la clasificación anterior, va a depender de la cantidad de decimales que tiene después de la coma el número. Por ejemplo, en este caso, vamos a dejar como denominador el mismo número, pero sin la coma. Y el denominador lo vamos a asociar a uno de estos tres valores. Como tiene solo un valor después de la coma, perdón, vamos a utilizar el 9. Pero aquí varía solo una cosa, que lo que está sin periodo, ya sea antes de la coma o después de la coma, se le va a restar al numerador. En este caso, el 1 no tiene periodo, por lo tanto, al 13, que forma mi numerador, le vamos a quitar 1. Y ahí nos quedarían 12 novenos. Esto lo podemos simplificar, pero para no confundirlo, solo lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Entonces, resumo. Cuando tenemos números decimales infinitos periódicos, al numerador, aparte de establecer el número sin la coma, le vamos a quitar, le vamos a restar lo que no tiene periodo. ¿Ya? Veamos el siguiente. Sería 323 menos lo que no tiene periodo, y lo que no tiene periodo es el 3. Menos 3. Partido en. Como ustedes ven, después de la coma hay dos números decimales, por lo tanto, lo asociamos al 99. Y nos quedaría 320 dividido en 99. El que quiere corroborar que la información es correcta, puede dividir 320 dividido en 99. Vamos al siguiente. 155. Y ahora le vamos a quitar a este número lo que no tiene periodo. Y si ustedes observan, lo que no tiene periodo es el 15. Por lo tanto, le quitamos 15. Y partimos en, después de la coma, solo tiene un decimal, por lo tanto, lo asociamos al 9. Y nos quedarían 140 partido en 9. Y nos vamos finalmente al último, que también tiene 15.515 menos lo que no tiene periodo, que sería 15, y todo eso dividido en este caso hay 3 decimales después de la coma con periodo, y le asociamos el 999. Ojo, 3 números con periodo, ya estamos viendo los que tienen periodos completos. Y quedaría 15.500 dividido en 999. ¿Ya? Y ahí tenemos ya cómo transformar los decimales infinitos periódicos en fracción. Y finalmente tenemos aquellos que son semiperiódicos. Y aquí yo cometí un error, ¿ya? Porque aquí hay un número que no debería estar en este grupo, que es el 15 enteros, 545. Porque yo le puse periodo a todo eso. Entonces, para poder arreglar, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a quitar ahí el periodo y después lo vamos a arreglar. Ya. Entonces, en este caso,
cuando tenemos números decimales infinitos, pero que son semiperiódicos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Al igual que en el caso anterior, vamos a asociar los denominadores a 3 valores, ¿ya? Pero ahora va a depender de lo que tiene periodo y lo que no tiene periodo, del periodo y del anteperiodo. El primer número lo vamos a asociar a 90. El segundo puede ser 990 o puede ser 900. O también podría ser 90, 990, no, solo esos tres. Solo esos tres casos tenemos para poder dividir o transformar en este caso el número decimal a fracción. Vamos con el primero. Al igual que el proceso anterior, nosotros identificamos el número sin la coma y le vamos a quitar lo que no tiene periodo, que en este caso, si ustedes visualizan, sería 2 números que conforman el 13. Y el denominador va a ser, como en este caso un número tiene periodo, entonces vamos a asociar un 9. Pero además, después de la coma, hay un número con anteperiodo o sin la rayita. Este número se le asocia al 0, ¿ya? Entonces decimos ahí que eso es 90. Vuelvo a repetir y lo vamos a seguir viendo con los ejemplos que vamos a continuar desarrollando. Vuelvo a repetir entonces. Vamos a asociar para el denominador, observar todo lo que está después de la coma. ¿Ya? Y en este caso, como hay un número con periodo, le vamos a asociar el 9, igual que en el caso anterior, de los decimales infinitos periódicos. Pero ahora, como hay un número que no tiene periodo, ese número lo asociamos a ceros. Por lo tanto, si hay dos números sin periodo después de la coma, serían 2 ceros. En este caso, como es solo uno, el 3, le asociamos solo un 0. Y en este caso, decimos 131 menos 13. Entonces, 131 menos 13. Y nos da 118 partido en 90. Si ustedes quieren corroborar, pueden dividir 118 dividido en 90 y les debería dar el resultado de 1,31111 infinitas veces, ¿ya? Y eso lo pueden corroborar con la calculadora. Volvemos entonces al siguiente. El número sin la coma, 3213, le quitamos lo que no tiene periodo, todo lo que no tiene periodo, ya sea antes de la coma o después de la coma, que en este caso es el número 32, y el denominador entonces lo asociamos a, si ustedes observan, hay 3 números después de la coma, 3 números decimales. De ellos, solo 2 llevan periodo, por lo tanto esos 2 números serían 9. 9 y 9. Y un número no tiene periodo, por lo tanto a ese le agregamos un 0. No es difícil, es un poco mecánico, ¿ya? Pero no es difícil. La idea es que ustedes vayan observando cómo se va desarrollando la transformación de un número decimal a una fracción, ¿ya? Porque esto lo vamos a utilizar ahora en las clases que vienen. Entonces restamos 3213 menos 32, y eso nos da 3181 partido en 990. El siguiente, número 15.545. Le quitamos lo que no tiene periodo, que en este caso formaría el número 155, y nuestro denominador, decimos, ¿qué sería? Igual que en el caso anterior, solo 2,9, porque 2 números llevan periodo, y el tercer número decimal que no tiene periodo lo asociamos a 0, ¿ya?
Entonces nos daría 990. Y decimos 15.545 menos 155 es igual a 15.390. Y todo eso lo partimos en 990. ¿Ya? Y finalmente decimos 1515 menos lo que no tiene periodo, que sería 151. Todo eso partido en un número lleva periodo. Ese número va a ser el 9. Y hay dos números que no tienen periodo. Por lo tanto, ese número le asociamos dos ceros a los que no llevan periodo. Y nos quedarían 1364 partidos en 900. Y repito, ¿por qué 900? Porque aquí hay un número que tiene periodo, a ese le asociamos el 9, y los otros dos que no tienen periodo le asociamos el 0. Solamente aquellos números que están en la parte decimal, ¿ya? Para el denominador tenemos que observar solo los números que están en la parte decimal, aquí, después de la coma, ¿ya? Bien, chicos, esta es la explicación más o menos de lo que hemos trabajado hasta el momento. Espero que les sirva de reforzamiento y para aquellos que no han trabajado en las clases virtuales, tengan la opción de por lo menos tener el contenido hasta el día de hoy. Pueden transcribir esto en sus cuadernos y dejarlo como evidencia para cuando nosotros pidamos el cuaderno para alguna revisión, ¿ok? Esperando que se encuentren muy bien. Me despido y será hasta la próxima semana. Cuídense mucho.